Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis comprobar, estamos de nuevo ante una comparativa de dos móviles Android, el LG Nexus 4 a la izquierda y el Samsung Galaxy S4 a la derecha. Son dos terminales parecidos en tanto a que son tope de gama y que tienen un hardware similar, pero sin embargo tienen bastantes diferencias. Para empezar, hablamos de los materiales. El LG Nexus 4 tiene unos materiales bastante buenos, parte trasera cristal, parte delantera cristal, un borde cromado y unos acabados decentes, como decimos. El Nexus 4 le gana en eso, en teoría, al Samsung Galaxy S4, pero realmente a nosotros no nos ha, digamos, pesado eso. Es decir, el Samsung Galaxy S4 tiene unos terminales de plástico, como podéis comprobar por el sonido, no tiene el acabado de cristal del Nexus 4, se ha comparado también con otros dispositivos, el HTC One, el Xperia Z, etc. Pero, sin embargo, a la hora de cogerlos en la mano, nos dan una sensación parecida. Es decir, el LG Nexus 4 gana en cuanto a calidad de acabados, pero el Samsung Galaxy S4 gana en cuanto a resistencia. No son pocas ya las personas que nos han dicho que se le ha caído el Nexus 4 y a la primera caída algo se rompe. La pantalla, la parte de atrás, el borde cromado, etc. El Samsung Galaxy S4 parece al menos más resistente en ese aspecto. En cuanto a hardware, pues estamos ante dos móviles con un procesador quad-core, si bien con diferencia de ciclo de reloj, 2 GB de RAM cada uno. La pantalla ya entra a una variable bastante importante, son 4,7 pulgadas en el caso del LG Nexus 4 con resolución 1280 x 720 y 5 pulgadas con resolución 1920 x 1080 píxeles en el caso del S4. Además, tenéis que ver cómo, alineando la pantalla por arriba, la parte inferior que comprende los botones de la pantalla del Nexus 4 también es una franja importante, es decir, es casi 1,5 centímetros de alto más, con un ancho similar. La del S4 es un poquito más ancha, pero eso sí es despreciable. También es verdad que el Nexus 4 pues, es un dispositivo más grande, le mete casi medio centímetro, un poquito menos de medio centímetro de largo, un poquito más ancho, pero a la hora de llevarlo encima, los dos son similares. En ese aspecto, pues decimos, materiales gana el Nexus 4, en resistencia parece que gana el Galaxy S4, en autonomía están los dos de forma similar, va a depender mucho de la cobertura, de las aplicaciones que estemos usando, etcétera. No es relevante en este sentido como sí lo era cuando comparamos al S4 con el Note 2. Tiene un botón físico el S4 como todos los Samsung Galaxy. Si os gusta esto, bien, si no, pues vaya, hay que aguantarse porque es una seña de identidad de Samsung. Como veis, una vez entramos en el software, empezamos a ver diferencias notables. El Nexus 4 está actualizado a Android 4.3 Jelly Bean y el Samsung Galaxy S4 se queda en 4.2.2, también Jelly Bean, pero una versión por debajo. Algo lógico, puesto que tenemos que considerar que TouchWiz, la interfaz de Samsung que ocupa todo el sistema operativo, hace que lleve más tiempo la actualización. Y esa es otra de las grandes diferencias. Por supuesto, un Nexus es Android nativo, no hay nada por encima. Samsung siempre incorpora TouchWiz, salvo en el Samsung Galaxy S4 Google Edition, que como sabéis pues lleva la misma versión que el Nexus 4. Pero vaya, en ese caso se pierde todas las mejoras que tienes TouchWiz y a cambio pues también te ahorras el espacio que ocupa, ¿no? Como veis, las notificaciones son pues similares en el sentido de que es la versión de Android que llevamos 4.3 y 4.2.2 tienen las mismas funciones. Por ejemplo, pues en el caso de Samsung tenemos acceso a muchas más accesos directos, muchos más ajustes, y en el Nexus pues tenemos la interfaz normal de notificaciones. Si nos vamos a los escritorios, pues como veis, en el caso del Nexus son simplemente escritorios que no podemos hacer más, no hay pinch to zoom ni nada, y en el del Samsung Galaxy S4 pues sí tenemos posibilidad de modificarlos, moverlos, cambiar cuál será el escritorio por defecto, etc. Además, hay una serie de mejoras de hardware, porque ya hemos dicho que lo básico, salvo la pantalla, no cambia mucho, pero hay cosas que no son básicas y que sí mejora, que son una mezcla de hardware y software. Por ejemplo,
En el S4, cuando pasamos la mano por encima, nos avisa de las notificaciones, la hora, la fecha, etcétera, sin tener que tocar el móvil. Esto es algo a la que le gusta a la gente, a otro le da igual, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que esas cosas están. Pequeños cambios de hardware también, sensor de infrarrojo para utilizar el móvil como mando a distancia de la tele, reproductor de DVD, Blu-ray, etcétera. Otro aspecto también de software que mejora el S4 al Nexus, pues, por ejemplo, la multitarea. Vamos a verlo. Como veis, en este caso podemos navegar por Twitter, por Chrome, usando la pantalla de 5 pulgadas. Esto no es posible, salvo en YouTube, que sí lo implementa con la última actualización, pero bueno, YouTube eso es la aplicación la que lo implementa y no el propio sistema. Nos vamos a los ajustes y aquí vemos otra de las novedades, puesto que Samsung los incorpora por pestañas y no en lista como Android. Además, aquí podemos ver las conexiones NFC que tienen los dos dispositivos. Tiene el indicador LED, que en este caso también tiene los dos dispositivos, el LG Nexus 4 abajo y el Samsung Galaxy S4 en la parte superior. Además, tenemos la posibilidad, ¿no?, de modificar la interfaz de forma bastante más en el Samsung que en el Nexus 4. Ahora bien, si lo que os gusta es un launcher en concreto, pues os va a dar igual, porque vais a instalar uno por encima y no hay más historia. En cuanto a la fluidez, los dos van muy bien, pero en los dos casos, ojo, nos ha dado la sensación de que a veces se traban. Y esto no es del Samsung Galaxy S4, que ya hemos dicho que Touch With ocupa un poco más de la cuenta. Incluso las últimas versiones de Android, quizá porque el Nexus 4 al fin y al cabo es un conejillo de Indias, ha habido algunos lags, no es gran cosa, pero ha habido algunos momentos de ralentizaciones. Evidentemente son dos terminales potentes, no vaya a tener problemas con juegos, etc. Una de las diferencias más notables que no hemos comentado de hardware, porque lo hemos dejado para el software, la cámara. La cámara del Samsung Galaxy S4 es posiblemente una de las mejores de Android. Y la del Nexus 4, no vamos a decir que sea una de las peores, porque ha mejorado con respecto a los otros Nexus, pero digamos que no es uno de sus puntos fuertes, sobre todo las primeras versiones. Como veis, la interfaz es completamente diferente, porque una es la nativa de Android 4.3 y la otra es TouchWiz en la versión 4.2.2, que también hay que decir que TouchWiz evoluciona a la vez que evoluciona el propio Android. Más comentarios con respecto a las posibilidades de cada uno, pues las aplicaciones preinstaladas. En el caso de Nexus 4, Google pues ha metido todo, mapas, Google Plus, etc. Y además, en el caso de Samsung, pues tenemos las aplicaciones propias de Samsung, como son Chatón, para chatear, Group Play, para, digamos, emitir un vídeo o una canción en streaming y que se reproduzca en varios dispositivos a la vez. Tenemos Flipboard preinstalados. Además, la galería es diferente. En este caso, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho más la galería de LG que la galería propia de Samsung. Como veis, va un poquito más lenta. Esto en concreto nos ha llamado la atención porque no entendemos por qué va tan lento en este dispositivo la galería, que ya es algo que va lento en Samsung, pero vaya, en el caso de LG va muchísimo más fluido. Ahora bien, otra de las cosas interesantes de Samsung es que tenemos el Air View, es decir, poniendo el dedo por encima, como veis, sin tocar, aparecerán las previsualizaciones de las diferentes imágenes. Esto evidentemente no lo tenemos en el LG. Cuestión importante que estaréis diciendo, pero no ha dicho nada del precio. Es cierto, el Nexus 4 cuesta entre 300 y 350 euros, depende de la capacidad, y el Samsung unos 500, 510, 490, depende de dónde lo compréis. Hay una diferencia de precio importante, pero ya no es la que había cuando el S4 costaba 700 euros, es decir, 150 euros más aproximadamente por una misma capacidad de almacenaje de 16 GB. ¿Estás pagando qué? Pues una mejor pantalla, posibilidad de meter una tarjeta micro SD que el Nexus 4 no tiene,
sensores como el infrarrojo, el barómetro, el de temperatura, que tampoco tiene el Nexus 4, pero a cambio, pese a eso, pues digamos que tenemos que tragar con la interfaz de Samsung, a no ser que le cambiemos la ROM, pongamos una de Google Edition, etc. Por supuesto, queda a vuestro criterio elegir cuál es el que más os gusta a vosotros. A nosotros, la verdad, si nos dan a elegir, nos quedamos con el S4. Pero reconocemos que en relación calidad-precio, al Nexus 4 es muy difícil batirlo. Si tenéis cualquier comentario, os invitamos a que dejáis un comentario, por supuesto, en el vídeo, en el post, sobre todo porque lo respondemos antes. Os invitamos a que compartáis el vídeo en redes sociales, a que os suscribáis y también, por supuesto, a que le deis a me gusta. Un saludo.